Buenas tardes. Por favor, antes de que se nos olvide, bajar el volumen a los teléfonos, que si no distrae mucho. Tenemos con nosotros a un queridísimo amigo, gracias, Freddy, Antonio Martín Asperilla, que es la segunda vez que interviene en la sociedad. La primera vez nos habló de nada menos que La guía mágica de la mesa de Ocaña, un libro que nos ha hecho disfrutar muchísimo. Bueno, primero, gracias por venir, porque él reside en Toledo, con lo cual pues es un poco de camino, pero es muy importante contar con él para que nos pueda ofrecer en directo sus conocimientos sobre espacios mágicos que en este caso van a venir relacionados con 35 municipios de los Montes de Toledo, la mayoría de Toledo, algunos de Ciudad Real también, y nos va a hablar de enclaves mágicos, contando con una manera de recoger información muy interesante, porque se basa muy especialmente en fuentes orales. Él, con gente de muy variado nivel educativo, de edad, ha podido recoger informaciones que a veces estaban en alto riesgo de perderse, porque son sitios muy desconocidos que a lo mejor algún viejito pues todavía tenía en la memoria, pero que a lo mejor solamente se acordaba él. Con lo cual desaparece ese señor y desaparece ese conocimiento. Le veo un mérito enorme a esto, porque son cosas que son inéditas muchas veces, no en todos los casos, pero muchas de las informaciones son cosas que lo sabían ya algunos viejos del lugar. Aparte de eso, por descontado que se ha documentado con eruditos, con documentos, y luego otra pata fundamental de la mesa, su trabajo de campo. Él hace un trabajo de campo exhaustivo, detallado, y bueno, yo he tenido la suerte de poder ir con él a veces y sé cómo es. Tenéis aquí el ejemplar, luego ha traído algunos por si tenéis interés. Ha sido publicado por Ediciones Marañón y nos descubre lugares de muy variado tipo. Tenemos desde despoblados, con el misterio del magnetismo de las ruinas, que es algo verdaderamente atrayente a veces, lugares míticos, lugares de leyenda, enclaves mágicos, fiestas populares, bellezas naturales, incluso restos bélicos que quedan desapercibidos. En mitad de un trigal, pues a lo mejor pues hay restos de un aeródromo republicano en la guerra de los rusos, en el caso del otro libro. Aquí hay otro búnker. Pero bueno, cosas que pasan totalmente desapercibidas y que todavía pueden ser visitables y se puede uno meter por ellos, que son impresionantes. Su manera de trabajar, pues yo creo que sigue bastante al gran maestro que él mismo reconoce y que todos adoramos, que es García Atienza. Él nos ha enseñado lo que es buscar un camino de conocimiento que normalmente, como todo camino de conocimiento, es siempre una senda difícil. O sea, que nadie piense que va a ir con el coche y al ladito aparca y tiene algo. No. Esto hay que sudarlo. Esto hay que subir. Hay que bajar y hay que buscarlo. Respecto al buscarlo, hemos ganado mucho en este segundo libro, porque añade croquis. En el primero había que buscar bastante más, porque era solo a base de sus explicaciones. Pero él, además de las explicaciones, esta vez facilita la localización con un croquis. Es un libro que no es de lectura pasiva. No es algo para leer, meditar, reflexionar, aprender. No, no. Es algo que te mueve, que te motiva a buscar, que te motiva a profundizar
y deseas ir a ver ese sitio. Que a mí eso me encanta. Con lo cual él en su vida profesional es terapeuta ocupacional y yo creo que esa terapia la amplía en los libros, porque como te hace soñar, tú no estás en tu triste realidad, estás Dios sabe dónde, ¿por qué cerros? O sea, haces una terapia, por lo menos en mi caso, fundamental. Y luego me parece importante destacar que habla desde su propia experiencia de un terreno que es su pueblo, su comarca, su región. Entonces, los geógrafos hablamos de topofilia. Es un sitio que ama y eso se nota. No es solamente un sitio que conoce, es un sitio que ama. Muchas gracias por venir y que estamos deseando ya escucharte. Pues nada, estupendamente aquí otra vez, una segunda vez, aquí en Madrid. Espero que os guste. Este libro sigue un poco la línea del anterior, la guía mágica de la mesa de Ocaña. Voy a recuperar una historia que viene muy a colación a lo que va a ser esta. Como bien ha dicho Ana, yo soy terapeuta ocupacional de geriatría. Haciendo terapia con los abuelos de mi residencia, les pregunté un día ¿me podéis decir algo raro sobre la iglesia de vuestro pueblo? Algo que no se haya dado a conocer, algo que sea inaudito. Pues los ancianos ya con 80, con 85 años me cogen y me dicen, pues sí, Antonio, debajo de la iglesia de Noblejas hay una cripta y esa cripta está llena de cráneos, altares hechos de cráneos gigantes. Las paredes estaban escritas en latín, hay una horca y hay difuntos por el suelo. Ante lo cual, pues yo cuando tengo que recoger esa información, digamos que me quedo un poco cortado y no soy capaz de, escribirlo porque suena un poco, de fantasía. Como va a haber un altar hecho de cráneos gigantes, cómo va a haber una horca, cómo va a haber unas paredes escritas en latín. Pues bien, no lo escribí y cuando estuve dando una conferencia en su pueblo, estuve hablando y me dijo una persona, pues sí, Antonio, todo lo que te dijeron esos abuelos es cierto, pero como tú bien dices, hay que separar lo que es la magia de la realidad y la leyenda de lo que en realidad hay. Y efectivamente todo lo que te habían dicho pues es cierto. Yo tampoco lo podía demostrar porque digamos que el recinto de la cripta estaba tabicado desde hace 50 años, 60 años y era imposible de ver. Pero increíblemente en el año 1997 se hizo un arreglo de la iglesia y un buen chico pues se metió por la cripta con una cámara de fotos y sacó unas fotografías. Con lo cual demuestra que la historia que me contaron los abuelos es cierta. ¿A qué pasa? Que cuando esa gente con 90 años bajó a la cripta, tenían a lo mejor pues 7 o 10 años y lo exageraron mucho. Efectivamente, pues hay un altar de cráneos, pero no son cráneos gigantes, son cráneos normales. Las paredes escritas en latín no es que haya escritos en todas las paredes, los escritos estaban en la cruz y estaban en un digamos, a castellano antiguo, donde se ponía que estaba hecho por tal persona en tal año. Y los cuerpos que estaban diseminados por el cuerpo, pues era gente que estaba antiguamente en su ataúd, ese ataúd se había descompuesto y se había quedado al suelo. Y la horca, pues no era una horca, era un
un lugar donde se colocaba un candil para tener luz. Efectivamente, pues los abuelos tenían razón. Lo único que hay que hacer es separar un poco lo que es la leyenda, el mito y las habladurías de lo que hay en verdad. Pero muchas veces la realidad supera la ficción. Pues eso es lo que vamos a tener en la guía mágica de los montes de Toledo. Son 35 municipios repartidos entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. El libro está, digamos, diseñado para hacer un recorrido en círculo, circular, con el cual yo voy disgregando municipio por municipio y punto kilométrico por punto kilométrico. Es decir, si de Noez a Pulgar hay 3 kilómetros y en medio hay un punto kilométrico 34,5 que te sale un camino a la derecha que te lleva a un dolmen, os lo digo. Y os digo también si está en buenas condiciones o si se puede acceder en coche, en bici, andando o si es privado o no. Tenemos que tener en cuenta que los montes de Toledo es un coto privado de caza inmenso. No vayamos a tener problemas. Yo pues soy de Noez, uno de los municipios de los montes de Toledo. ¿Por qué me gusta a mí tanto el mundo de la magia? Porque ya se me dio de beber de niño. Yo soy hijo de agricultor y ganadero, hijo y nieto también de agricultor y ganadero. En las tierras de mi familia había una villa romana, donde se encontraban monedas y donde a mí la gente pues, me daba alguna monedita por dejarlos, digamos, de ir con la maquinita en los años 70 y 80. Tengo también la suerte de que mi familia construyó una casa a las afueras del pueblo, con tanta suerte, entre comillas, que dieron con una necrópolis inmensa. Dicha necrópolis no está catalogada y digamos que según me dijeron mis padres y mis abuelos, pues había muchísimos cuerpos en ella. Estaban todos perfectamente dispuestos, orientados hacia el este con una piedra en la nuca. ¿Por qué una piedra en la nuca? Pues porque estaban dispuestos perfectamente para ver un nuevo amanecer. Es una alegoría a la resurrección de los muertos. ¿Qué hicieron mis padres y mis abuelos en aquella época, en los años 50? Pues como en aquella época se hacía con estas cosas, se recogían los huesos, se metían en un carro y se tiraban al rodandero. Pero bueno, todavía quedan muchísimos cuerpos en la manzana de esas casas, porque yo estaba hablando con vecinos y gente de esa localización de Noez y me dicen que todos cuando hicieron las casas encontraron cuerpos, con lo cual están ahí esperando a ser catalogados. También increíblemente tenemos en Noez, había también una leyenda sobre una monja que estaba ahí enterrada, que cuando se recuperó el suelo del templo se encontró, se tocó y se disolvió, digamos que se evaporó en el aire. Eso pues también llegó a mi persona como una leyenda. En los años 90 encontramos la lápida de dicha monja y pertenecía al convento de Santa Fe de Toledo capital, que justamente fue donde di mi primera conferencia oficial sobre este libro. Otra coincidencia mágica. También tenemos ahí en el pueblo la Virgen de Pejines, una virgen de leche de las más importantes de España. Como ritos también importantes, ancestrales, como veis, allí a vuestra derecha tenéis la Cruz de Mayo de Noez, que como estáis observando no es una cruz, es un árbol de mayo.
Digamos, no creo que tenga una antigüedad o un arraigo celta ancestral, porque digamos que Noé empezó a ser municipio sobre el siglo XV-XVI, pero sí que de alguna forma algún neopagano o algún vecino de Noé que le gustaban estos temas lo recuperó. Y ahora pues tenemos la Cruz de Mayo más grande de España. En Noé también tenemos unos grabados rupestres, algunos los llaman hadas, otros ángeles, tienen, digamos, un parecido pues a lo que he dicho, un ángel o una hada. Está en la Peña de los Pastores. Los pastores esculpían allí sus nombres, grababan sus nombres porque precisamente se quedaban allí a hablar, a ver cómo careaban sus cabras, sus ovejas. Y yo creo que estos ángeles que estaban al lado de sus nombres estaban inscritos ahí a modo de protección. Ellos colocaban en la piedra sus nombres y alrededor de dichos nombres pues colocaban cruces o pequeños angelitos de la guarda, que serían esto. En el fondo se puede ver esto también la sierra de Alpédrega. Alpédrega también tiene en su cima un asentamiento en altura increíblemente grande, pero que no está catalogado. No sabemos exactamente lo que es, porque simplemente lo ves y dices, bueno, pues es un poblado de la Edad del Bronce como los que hay en todos los montes. Pero yo que he estado hablando con eruditos cuando se lo dije que había ahí algo, digo, porque hay cimientos, murallas, fosos, digo, eso, digo, no es obra de un pastor ni de nadie parecido, digo, eso es un asentamiento defensivo. Y no se ha encontrado nada todavía. Está pues por estudiar y por catalogar. Como una curiosidad, hay un nombre al lado de las hadas que es el de Telesforo Torija. El Telesforo Torija era un pastorcito que nunca había ido al colegio. Y cuando fue a la mili, esto se le dejó al cargo de los hijos de un capitán. El capitán se fue a hacer unas maniobras al extranjero y cuando vino al cabo de los meses se dio cuenta de que sus hijos pequeños pues sabían leer y escribir. Y le preguntó al soldado, pero Telesforo, esto me han dicho que tú les has enseñado a leer y a escribir. ¿No me habías dicho que tú nunca habías ido al colegio? Dice, ya, dice mi capitán, dice, pero yo cuando estaba en la Peña de los Pastores con mis ovejas, pues me entretenía aprendiendo a leer y a escribir. El capitán, como gratificación, le pagó unos estudios y el soldado, analfabeto, terminó siendo un catedrático en sus tiempos. Llegó a catedrático y como tal tiene una calle conmemorativa en mi pueblo. Esto sucedió en los años 20, 30. Ahora mismo pues estas cosas no se dan. Es otra historia mágica un poco más a ras del suelo de mi pueblo. Pero nos vamos a meter ya en materia un poco gruesa. ¿Qué hay increíblemente gordo y con chicha en los montes de Toledo? Pues tenemos, como podéis ver, el fósil de gusano gigante más antiguo y más grande del mundo. Salió hace unos días en el ABC o en El País. Es increíble y es muy fácil de ver. Es un recorrido de 30 minutos familiar. Lo podéis ver cuando queráis, perfectamente delimitado, señalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también uno de los paneles de crucianas mejor conservados de toda España, como podéis ver ahí a vuestra derecha. Museos de todo tipo de fósiles y un meteorito de 100 kilos que una familia utilizó para prensar jamones. En el siglo XX descubrieron ese meteorito en el campo
Esto pesa 100 kilos de peso y como pensaban que era chatarra espacial, se la llevaron a su casa y le dieron el uso de prensar jamones. Y hace una década un científico del CSIC, por habladurías, porque le dijeran, se acercó al pueblo y dijo, es increíble, es un aerolito y de los más pesados del mundo. Increíble. Lo podéis ver porque está en un restaurante de Retuerta del Buyaki. Podéis ir a comer, hacer un descanso y que la familia os lo enseñe. Pero vamos, fósiles podéis ver en todos los montes de Toledo por un tubo. En cuanto a los fósiles de gusano gigante, hay muchísimos. Aquí hemos visto, digamos, el más representativo, el que sale en todos los periódicos, en todas las noticias, de que es el más grande y el más antiguo, pero los hay. E increíblemente os van a dejar con la boca abierta ahora mismo. La portada del libro es una especie de ídolo o moai de Isla de Pascua, que todo el mundo me pregunta lo mismo, natural, artificial. Hombre, yo siempre digo lo mismo. Si me llego a encontrar un ídolo de este tipo sin nada alrededor, seguramente piense que es algo obra de la naturaleza. La cosa cambia cuando a su alrededor está repleta de dólmenes, de petroglifos, de pinturas rupestres, de piedras caballeras, etc. Ahí ya la coincidencia es mucho más complicada. El ídolo está a 10 metros de la piedra caballera que veis al lado y a otros 10 metros del cíclope que veis también en la fotografía anexa. Pues el cíclope, que también me ha preguntado la gente, ¿pero eso es obra artificial o natural? Pues ya sabemos lo que es la huella de un gusano gigante. Los antiguos también utilizaban los fósiles como, digamos, una huella de los dioses o una huella de antiguos seres vivos que habían, digamos, en la Tierra antes de que ellos aterrizaran o tuvieran conciencia de los mismos. Es decir, eran huellas de unos seres a lo mejor sobrenaturales. Y lo tomaban como una huella de los dioses, como vamos a ver ahora. Pues en Arroba de los Montes, en las sierras de los castillos, que se llaman de los castillos por la cantidad de enclaves fortificados en altura que tienen, más de 10, increciendo porque se están descubriendo, todos estos descubrimientos son del siglo XXI. Al lado de dichas fortificaciones se han encontrado más de 8 abrigos de pinturas rupestres. Cada abrigo tiene la característica de que uno está dedicado a la caza, otro al baile, otro al sexo sagrado, otro a las diosas, como veis en la fotografía inferior. ¿Quién ha descubierto estas cosas? Pues un bombero forestal llamado Jesús Víctor García. Si yo antes os hablaba, como Ana me describía, como terapeuta ocupacional, que aprovecho mis conocimientos con la gente de la tercera edad para extraerles conocimiento de que ellos tienen de su tierra, pues un bombero forestal que tenga buena vista, limpiando el bosque, descubre muchísimas cosas. Lo que está descubriendo es para hacer una guía mágica de Arroba de los Montes solamente. Aparte de todas las pinturas rupestres, de los abrigos de pinturas rupestres que hay, de la gran cantidad que hay, que cada uno es como una especie de pequeña ermita dedicado a un acto sagrado de la hierogamia, acto sagrado de la caza, acto sagrado de la diosa madre. Parece que están colocados uno detrás de otro para que el neófito vaya aprendiendo en cada casa. Y a cada lado un recinto fortificado, una vez más grande que otros. Hablamos de poblado en altura cuando queremos decir enclave en altura. Un poblado en altura no es una ciudad en altura, es simplemente un enclave. Puede ser los restos de
de una casa que no sabemos lo que es, si algo sagrado, algo militar o algo mixto. Cosas increíbles que se pueden ver también al lado del ídolo, pues un montón de tumbas de toda tipología, encista, dolmen, excavada en roca, con lo cual te está hablando de que era un sitio de reunión de antiguos pueblos. Era un linde entre pueblos, tan sumamente increíble que otras de las cosas que se ha encontrado y descubierto es una pintura rupestre, un grafiti medieval con la Cruz de Calatrava, fechada en 1269. Se tiene constancia de un documento medieval en el cual la Orden de Calatrava y los montes de Toledo hacen linde en la Sierra de los Castillos, donde se han encontrado todas estas cosas. Con lo cual es linde entre sociedades, pueblos y regiones desde épocas ancestrales. Volvemos otra vez al rizo. En el campo de Arroba también se ha encontrado esta estela tartésica o estela del suroeste. ¿Qué podemos ver en ella? Pues si vemos esto, la figura central es un gigante con su panoplia militar. Si os fijáis, debajo de un hombre tenemos otra figura más chiquitita, igual, antropomorfa. Pero ¿qué entendemos por un gigante? ¿Una persona de 15 metros con respecto a la otra? ¿De 20 metros con respecto a la otra? No. Un gigante es un gran guerrero o un gran rey. La forma de representar en la antigüedad a un gran rey o a un gran guerrero era dibujarlo o esculpirlo de un tamaño más grande. Con lo cual estamos hablando de que tenemos una estela que me ha costado Dios y ayuda a encontrar una fotografía de ella, de un gran rey. Esta estela estaba delimitando o la tumba o el territorio de un gran guerrero o de un gran rey. Y volvemos a lo mismo. Al lado del mismo tenemos menires, grabados rupestres, etc. Vamos a por otras curiosidades de los montes de Toledo, sobre todo de la provincia de Ciudad Real. Tenemos poblados en altura que están fortificando a un suelo fósil, a un fósil de Daedalus, de un organismo del Ordovícico inferior de nada menos que 12.000 metros cuadrados. Es el fósil más grande de Daedalus del mundo y lo tenemos aquí, en los montes de Toledo, y está fortificado. ¿Por qué lo fortificaban? ¿Por qué no está desgastado si hubo gente allí viviendo? Porque seguramente era un lugar sagrado para ellos. Ellos veían un fósil, veían un suelo raro y seguramente ellos pensaban que era la huella de los dioses. Se subían ahí a rezarlos o a hacer sus ritos. Está fortificado, es una cosa increíble. Últimamente, también en este año, también salió a la luz el Kronlens de Totanés, que está a 3 kilómetros de Noez, de mi pueblo. En todas las cadenas, en todos los informativos, se habla de que es el único Kronlens que hay en la parte central de España. Pues no, ya os digo yo que no. No puedo hablar, digamos, acerca del Kronlens de Totanés porque saldrán a la luz muchas más cosas que hay en torno a esa zona. Y es mejor que por ahora esto me mantenga con la boca cerrada. Pero bueno, os voy a dar al otro lado, tenemos el Morro de Laredón. También un poblado en altura fortificado con su suelo de fósil, de Daedalus, otra vez, increíble.
Pero es que a unos 2 kilómetros en la falda tenemos un Kronlens, como podéis ver allí en la parte inferior. Es el Kronlens de Huerto Malo. Como también curiosidad, fue el lugar de batida de la última manada de lobos de esa zona de los montes de Toledo. El último lobo se abatió en los años 60 y se llamaba Pata Seca. Era un lobo increíblemente inteligente y listo. Y al final pues acabó muriendo el pobrecito. No le quedó otro remedio. Cosas raras también dentro de los montes de Toledo. Tenemos aquí en la parte superior, como veis en la bicicleta, un dolmen. La gente me dice, ¿pero artificial o natural? Supuestamente sea natural porque no creo que sean capaces de mover esa tapa. Pero es un dolmen. ¿Por qué? Porque en los años 50 se encontró el tesorillo dentro. Un ajuar formado por herramientas y cerámica. Además, al lado también hay tumbas excavadas en roca y otra serie de curiosidades que tampoco he nombrado en el libro por su delicadeza. Es que nombrar ciertas cosas es hacer que desaparezcan en poco tiempo. Otra de las cosas que tenemos raras en los montes de Toledo son los llamados dólmenes enú, que son únicos en España. Pero yo hablando con los pastores y con la gente anciana de los pueblos, se ríen y dicen, el dolmen de San Martín en U no es el único tampoco que hay en España en forma de U. Digo, ¿no? Digo, pues me pueden mostrar algunos. Con mucho gusto me mostraron algunos, como el que veis ahí en la parte inferior. Son de la misma tipología del dolmen de San Martín de Montalbán, pero en otras zonas de los montes de Toledo los denominan las pocilgas megalíticas. ¿Pero qué clase de animal pueden albergar? Si tienen una entrada que a lo mejor puede caber una gallina. ¿Qué clase de animal merece la pena tantísimo esfuerzo? Si por aquellos tiempos la gente solía vivir con los techos de paja. ¿Vas a hacer una casa empedrada para tus animales? No sabemos si son pocilgas, si son dólmenes. ¿A qué son? No lo sabemos. Es mágico. Lo que sí que sabemos es que están al lado de poblados en altura de la Edad del Bronce porque se han encontrado cerámicas y piedra pulimentada. Además, al lado de esta pocilga megalítica hay un túmulo. ¿Quién hace un túmulo al lado de donde mete los guarros? Donde mete las gallinas. No sabemos lo que son, pero los hay. Lo que pasa es que no hay camino para llegar a ellos ya. Ese camino se perdía hace mucho tiempo. Como también os voy a contar otra curiosidad. Este altar rupestre tampoco estaba catalogado. Yo me di cuenta, se lo dije al presidente de la Asociación Cultural Montes de Toledo, digo, no lo tenéis catalogado, pero es un altar rupestre con sus cazoletas, sus pilas. Él lo fue a ver y me dijo, sí, es verdad, es un altar prehistórico. Increíblemente, ahí termina la procesión de San Isidro de un pueblo. Preguntando si la procesión era antigua, me dijeron que no, que tenía 20 años. Con lo cual, increíblemente, el pueblo sintió alguna cosa como que ahí había algo ancestral y preguntando al alcalde dice, bueno, si o al alcalde o una personalidad de allí, de ese municipio, dice que elegimos el paraje ese pues porque sí. Digo, pues porque sí había ahí un altar rupestre. En la más remota antigüedad, tu pueblo también iba allí de romería. Es increíble. Se perdió. Hay un pozo, eso sí, un pozo que se utilizaba en el siglo XX para lavar ropa
y que seguramente fuese un pozo sagrado en la antigüedad, porque a 10 metros está este altar. A ver si lo recuperamos y lo señalizamos. Otras curiosidades que tenemos también en los montes, pues las piedras calaveras, que igual que me dice la gente natural o artificial. Hombre, yo pienso que natural, pero si encuentras a sus pies tumbas antropomorfas, mesas de ágapes, etcétera, es que el hombre antiguo vio lo mismo que tú, vio una calavera. Y la calavera lo vio como un designio de la naturaleza para honrar a la muerte. Y ahí pues tuvo, digamos, la esta pues de esculpir sus tumbas. En la que estoy con la camiseta amarilla tampoco está catalogada. Tiene la curiosidad de que la parte posterior tiene marcas de cantero y a 5 metros de ella está el abastecimiento, un tramo del abastecimiento romano de Alcantarilla. ¿Por qué no se cortó esa piedra cuando el cantero la cogió y la marcó? Pues posiblemente a lo mejor porque vio el cráneo y dijera, mejor no corto la piedra, no sea que atraiga la mala suerte al acueducto romano de Alcantarilla. Mejor la dejamos como está. Y tiene las marcas de cantero, 2 marcas como que hubiese querido ser cortada, pero después dijeron que no. Estas piedras calaveras están en los caminos que llevan a enclaves visigodos de primera magnitud, como vamos a ver a continuación. Increíblemente, estas piedras no están señalizadas, ni estas tumbas, pero se puede llegar en coche y puedes andar 200 metros a ellas, increíblemente sin señalizar. Y están catalogadas como piedras de interés arqueológico por la Junta de Castilla-La Mancha. Increíble, veamos. En los montes también tenemos una de las 3 presas romanas más grandes de toda Iberia. Es la presa romana de Alcantarilla. Es increíblemente grande. Tiene sus tumbas, su necrópolis, sus torres acuarias. Es una auténtica preciosidad. Y ahora mismo se está intentando recuperar el antiguo camino para que la gente pueda poder admirarlo, porque está en una finca privada. Pero es que es tan sumamente espectacular que yo cuando lo vi, es una de las obras más majestuosas romanas que haya visto en la vida. De hecho, otra de las cosas increíbles que tiene es que la presa romana de Alcantarilla llevaba el agua 36 kilómetros a Toledo capital, sin necesidad de motor, porque en la época romana no había instrumentos mecánicos, simplemente con ingenio y con gravedad. Mucho de ese tramo lo podemos visitar in situ. Os he dejado un croquis en el libro para que lo podáis seguir. Son 36 kilómetros. Otras cosas que tenemos también en los montes de Toledo, los templarios y la mesa de Salomón. No me voy a meter en este tema porque lo tenéis archiconocido. Que sepáis que tenemos el castillo de Montalbán, que es uno de los más grandes de España. Y está muy relacionado, digamos, con la Orden del Temple y sobre todo con las iniciaciones que llevaba en él la Orden del Temple. A pocos kilómetros enfrente tenemos Santa María de Melque. Es la construcción altomedieval mejor conservada de toda Europa occidental. También relacionada con la Mesa de Salomón, con una cantidad increíble de elementos arquitectónicos que la hace única. No me voy a meter en ello porque sería expandirme mucho y seguro que ya lo conocemos todos ustedes. También hablo mucho de la historia de lo que es los montes de Toledo como tal.
La comarca nace en el siglo XIII, después de las navas de Tolosa en 1212. Digamos que el territorio del Milagro, que es el castillo que ves ahí en la parte inferior, además en la parte superior, digamos, no es tan agresiva esa zona y se permite colonizar a los castellanos toledanos que van implementando un territorio llamado del Milagro. En esa época, a principios del siglo XIII, hasta 1220 y de 1220 a 1246, el territorio que hoy se llama de los Montes de Toledo, pues es del rey, pasa a la iglesia se lo vuelve a revender al rey y el rey se lo vende otra vez al cabildo de la iglesia. Por eso los Montes de Toledo tienen el apellido de Toledo, porque son suyos, son sus montes, son los montes de la capital de España. En 1220 se constituye el primer grupo, digamos, de guardia civil o policía, si se pueden llamar así, que se constituyen en España, la Hermandad Vieja de Toledo. Y tenían unas formas un poco bruscas, no son de ahora que te preguntaban qué has hecho y te metían en un paquete. Directamente te podían asetear. Te colgaban en un árbol y te inflaban a flechas. Te dejaban de que te pudrieras y luego tus restos te los dejaban en un arca que ellos tenían al lado de los sitios de ajusticiamiento. Yo en el libro también os dejo algunos enclaves. Obviamente ya esas arcas no existen, pero quedan, digamos, las toponimias y el recuerdo de los lugares de donde la Santa Hermandad Vieja de Toledo ejercía su fuerza, que era por aquellos entonces era pues algo temible. En el Alcázar de Toledo podéis ver uno de los pendones de aquella hermandad, que lo tenéis ahí con el escudo unificado ya de todos los reinos de España, con Granada incluido. Creo que es un estandarte de 1506 o 1509. También os dejo por muchísimos enclaves, digamos, en la capital, por donde podéis rastrear a esta hermandad policial. A castillos en los Montes de Toledo, pues de todo orden y condición. Palaciegos que son de uso privado, ruinas, algunos que podéis llegar en coche, otros que podéis andar kilómetros hasta perderos. Los hay, vamos, de toda tipología. Habrá unos 20. Pues os dejo ahí todos señalizados en los puntos kilométricos, si podéis pasar en coche, si son privados, etcétera, etcétera. Otra de las curiosidades también, y siempre me redundo con la curiosidad y con la excepción, y es que lo es, las primeras imágenes, las primeras pinturas de la Catedral de Toledo están en los Montes de Toledo, están en la iglesia de Arroba de los Montes. Son unas pinturas del siglo XIV, es donde se representa la cesión de la gran mezquita por parte de los musulmanes a los cristianos. Y es la primera imagen que tenemos en toda España de la Catedral de Toledo. Es una cosa admirable. También tenemos anexo, también tenemos unas pinturas de Santiago con la espada en alto a punto de entrar en batalla. Sitios clásicos, pues el yacimiento de Guadalazar, donde se encontraron las famosas, digamos, coronas votivas de los reyes y gerifaltes visigodos. ¿Qué es lo que se ha descubierto últimamente? Que era un gran santuario. No es que simplemente se llevaran allí las coronas a toda prisa por la invasión del 711. Es que ya se puede confirmar que estaban ya hay. Parte del complejo, que sería un santuario, había una basílica de 12 metros de altura,
posiblemente con alguna reliquia, por lo que se ha encontrado. Hay un palacio también inmensamente grande. Hay un Cenodoquium, que es un edificio, albergue, donde se alojaban los peregrinos. Y antes de entrar en el complejo santuario de Guarrazar, hay un Delubrum, que es donde, digamos, se escondió el tesoro en el cementerio anexo al Delubrum, donde se encontró el tesoro en 1862. ¿Qué es un Delubrum? Un Delubrum es un templo, digamos, donde el peregrino se tiene que limpiar para acceder digamos, al terreno sagrado. Increíblemente se conserva el pozo, el manantial activo desde época romana. Digamos que ¿qué característica tenía que tener ese pozo? Pues que tenía que manar de una forma natural. No podría tener ningún elemento artificial porque, digamos, que perdería su sacralidad. Con lo cual estamos ante, digamos, un complejo monástico de estatus, digamos, de primer orden en el mundo alto medieval, tanto español como europeo. De hecho, pues se encontraron las famosas coronas, digamos, de oro. Otro enclave que ha saltado hace 2 días a la actualidad son los hitos. Estamos hablando también de, como decía el artículo, en El País, del primer rascacielos medieval en Europa. 12 metros de altura y posiblemente fuese el precursor del prerrománico en España, que todo el mundo pensamos que es en Santa María del Naranco, en Asturias, en el siglo VIII. Pues aquí estamos en el siglo VI y estamos en los hitos. Esto nació, digamos, como una casa, digamos, de un gran señor, de un dux, que en la parte inferior estaba dedicada, digamos, a Panteón. Esto, como curiosidad, se encontró también la tumba del dux y la tumba, digamos, conformada con los cuerpos de unos 6 o 7 niños con una ofrenda alimenticia, cosa que en época visigoda estaba prohibida ya. Es otra curiosidad que tenemos aquí en los hitos. Con el paso del tiempo, esa casa grande, o un palacio, se convirtió en iglesia. Y esa iglesia, en el siglo XI, con la ocupación musulmana, se convirtió en mezquita. Luego, pues, por avatares de la historia, todo eso desapareció. Yo lo conocí a principios del siglo XXI como un pequeño montículo, como una motilla. Hoy en día, en 2019, son equipos alemanes, ingleses y españoles los que están levantando una estructura que es absolutamente increíble, inaudita en las tierras de España y de Europa. Se puede llegar en coche y es muy fácil de llegar aquí. De camino podéis ver una de las piedras calaveras que habíamos visto antes, también a 200 metros del mismo camino. También tenemos aquí a San Pedro de la Mata, es otro archiconocido enclave visigodo, en el que se encontró una piedra, digamos, en la que decía que el rey Bamba hizo San Pedro de la Mata. Es otro de los enclaves, pues, visigodos de primer orden, que también recogió reliquias de santos y que fue muy venerado en su época. Curiosidades también en los montes, ya cambiamos de siglo, pues en los cementerios hemos sabido recoger y salvaguardar muchísimas lápidas funerarias de los siglos XVIII, XIX y XX, en los cuales podemos leer perfectamente cómo murió el finado,
si por un aplastamiento de carro, si tuvo un accidente, si tuvo una enfermedad, si tuvo hijos. Están también muchísimas oraciones escritas, torres, etcétera. Ahora que también tenemos esto en boga, el Valle de los Caídos, pues los famosos cantos de Juanelo Turriaño que hay en la base, en la entrada del Valle de los Caídos, se cogieron también de los montes de Toledo. Podemos acceder a la cantera, es muy fácil también acceder. Allí tenéis una fotografía donde se ve el tamaño de uno de los cantos inacabados de Juanelo Turriaño. Hay una persona ahí encima. Ese canto se fragmentó y no llegó a utilizarse, pero podemos ir a ver la cantera. Tenemos también, pues eso, palacios de ensueño, del romanticismo, de la época romántica del siglo XIX. Los podemos también ver, son visitables y son increíblemente bonitos. Parece que estemos en la campiña inglesa o en la campiña escocesa. Otra curiosidad, el castillo cárcel de Ajofrín. El dueño, José Luis Torío, me enseñó una piedra que la podéis ver ahí entre él y yo, que ya he visto en otros sitios de primera magnitud en Europa, como es en el templo de Tarsien en Malta o bajo el Cerro del Tor en Glastonbury. Ambas piedras con, digamos, el mismo grabado en forma de espiral guardan un pozo sagrado, con lo cual le dije al dueño que seguramente la piedra del castillo del pozo de Ajofrín era para señalizar un pozo sagrado y que ese pozo fuese fortificado y que esa fortificación diese lugar al castillo de Ajofrín. Pero primero estuvo el pozo y luego estuvo el castillo, porque no tiene ninguna lógica meter una piedra tallada en el fondo de un pozo y dejarlo ahí olvidado. De hecho, ha inspeccionado alrededor del pozo y encontró una zona hueca, con lo cual pues no sabemos exactamente lo que es. Pero también la piedra no es originaria de los montes de Toledo. Es una piedra que tiene que haber venido desde muchos kilómetros hasta ahí, seguramente para esculpir ese dibujo y santificar o sacralizar ese pozo. Necrópolis, pues para parar un tren. Necrópolis habrá muchísimas en los montes de Toledo, excavadas en tumba. Como curiosidad, pues también podemos ver berracos íberos entre las necrópolis, restos de defensas medievales. Tenemos también, como veis en la página, en la foto inferior, un díptico romano, que son raros encontrarlos, pero que son de un padre y de una hija. Encima de ese díptico hay una tumba. No sabemos si del padre o de la hija o que se construyó antes o después, pero es otra de las curiosidades. Las necrópolis de los montes, pues podéis encontrar necrópolis de 6 o 7 tumbas a necrópolis de 150 o 180 tumbas, como las queráis. Y dentro de la misma necrópolis, basílicas paleocristianas, torres defensivas, castillos, pozos, dólmenes, lo que queráis. Os dejo para ello un montón de croquis para que lo veáis con vuestros propios ojos. Ruinas y despoblados, igual, de los que queráis. Como curiosidad, lo que veis que parece ahí una casa ahí con tanto follaje es una ermita de la Virgen de Gracia que guarda unas minas mozárabes. Debajo de esa casa, que parece ahí una casa media en ruinas, hay un montón de minas que son absolutamente peligrosas. Recuerdan ni mucho a lo que ocurrió en Teotalán con el chavalito este. Yo ya lo pongo que es muy peligroso hoy esta zona.
vienen en la página web del ayuntamiento, pero yo ya os advierto que no vayáis con niños. Yo he estado allí y es muy peligroso. Si vais a ir con ojo porque lo que es la vegetación tapa los agujeros, son agujeros como de pocero. Si os caéis ahí es peligroso salir y el golpe es fuerte. También os hablo mucho de lo que son enclaves de la guerra civil, también pues lápidas nazis dedicadas a soldados nazis que han caído también en la guerra civil española, cosa que no es fácil encontrar en el resto de España. Pues ahí podemos encontrar alguno. Podemos encontrar, si nos fijamos bien en los escudos de algún convento, encontrarnos algún grabado de Viva la UGT. En mi pueblo, en la Sierra de Noés, tenemos también unas trincheras de la Guerra Civil, unas trincheras un poco raras. Entonces ya dije que debajo de las trincheras de la Guerra Civil de Noés había otras cosas. Y había otras cosas eran demasiado raras como para que los soldados republicanos se hubieran instalado ahí. Estaban demasiado a la intemperie, demasiado en mala situación. Y simplemente lo que hicieron fue reutilizar algo que ya había ahí. Como de antiguo, pues eso está por ver. Entornos que tenemos allí de naturaleza, pues increíble, porque formamos parte también del Parque Nacional de Cabañeros. Los pulmones verdes que tenemos en los montes de Toledo pues son grandísimos. En los bosques pues tenemos también algún pozo sagrado, fuentes sagradas, como por ejemplo pues la fuente de la Preñá. No tengo por qué decir más, es una fuente prolífica para las chicas que se quieran quedar en ese estado. Árboles medicinales de cualquier tipo de patología, de pues, fracturas de huesos, reumatismos, dolores de cabeza, cada uno con su ritual. Suelen tener también la coincidencia de que son árboles gigantescos, que son árboles raros, que son mixtos, son híbridos entre alcornoques y encinas. Son grandísimos y ya desde la antigüedad sabían que eran árboles raros, árboles grandes y árboles que impresionan y que dan una energía absolutamente increíble. Para finalizar, pues no quisiera despedirme de los montes de Toledo con la grandísima cantidad de tradiciones ancestrales que tienen. Tradiciones matriarcales como es el maculillo en Alcoba, donde las chicas dan con unos cuernos en la parte noble de los chicos. Los cuernos antiguamente eran símbolo de liderazgo y de fuerza y poder, y son las chicas las que mandan, las que dan con los cuernos en las partes nobles de los chicos y luego los mantean. Es un rito matriarcal completamente. Ritos, vamos a encontrar mascaradas de invierno, vamos a encontrar cultos como el de Noez, de árboles de mayo, cultos antiguas diosas y, como no, pues historias de brujas. Os voy a contar para finalizar la historia de una historia brujeril sucedido en el pueblo de Ajofrín en el siglo XVIII. Por aquellos entonces había un matrimonio que no era capaz de consumar el matrimonio y recurrieron a unas brujas llamadas las pelonas. Estas brujas les dieron un ungüento para que se lo untaran en sus partes, tanto para él como para ella, por si acaso era de fricción, de lubricación, porque las brujas de los montes no eran brujas, de una gran categoría, eran curanderas, eran alcahuetas, eran brujas que habían llegado ya con muchas cosas raras a su alrededor, no eran brujas, como las conocemos en las películas, más bien eran alcahuetas, gente de baja estopa. Total, que cogieron a
esto hay el matrimonio y los dieron un ungüento para que se lo untaran en sus partes. Como veían que eso no funcionaba, digamos, el hombre acudió a la gran bruja de los montes de Toledo, a la capitana, a la tía María, que se le llamaba la capitana. Y la tía María, pues esto se recoge textualmente en uno de los archivos de la Inquisición. Les dijo, cuando veáis a un perro y a una perra copulando, tenéis que seccionar el miembro y los testículos al perro, hacéis un menjunje y untároslo. Y ya verás cómo funciona. En los legajos de la Inquisición pone textualmente que la mujer no quiso. La mujer no quiso. No habla nada del hombre. El hombre a lo mejor intentó, pero el legajo de la Inquisición pone que la mujer no quiso, la mujer se negó. Y la Inquisición al final lo que hace pues es archivar la causa y la deja sin resolución. Ahí así nos ha dejado. Historias de estas de alcahuetismo y brujería de baja estopa, pues hay mucha historiografía en los montes de Toledo, de Mal de Ojo, de cosas de estas, pero que ya forma parte también un poco de la cultura castellana y española en general. Así que pues nada, pues con esto termino mi conferencia sobre los montes. Si queréis alguna cosa, pues me la preguntáis.